Trabajo en el turno nocturno y esta es mi historia. Sí, comunidad. Este es el tema principal de este episodio y durante esta velada escucharán 3 historias terribles provenientes de trabajadores que experimentaron sucesos paranormales durante sus turnos nocturnos e incluso alguno de ellos a plena luz del día. Así que si están dispuestos a escuchar y a compartir su terror, les recomiendo que apaguen todas las luces y se dejen llevar, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. Antes que nada me gustaría pedirles una disculpa por dejar esta historia en el anonimato. Buenas noches. Soy ingeniero civil y creo que cualquiera que tenga esta carrera sabe que es una profesión donde ocurren cosas que no tienen explicación lógica. Al mandarles mi historia, de alguna manera me considero como una especie de traidor o de soplón, o bueno, como ustedes quieran llamarle. Si les escribo, es más que nada por mi actual pareja. Yo no puedo decir que no crea en lo paranormal, pues sé que en este mundo ocurren cosas que van más allá de nuestro entendimiento y que menospreciarlas no serviría de nada. Lo que sí puedo decirles es que yo jamás intenté ir más allá. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando la conocí. Ella, al contrario de mí, es una gran fanática del terror y de hecho así conocí el canal y a esta comunidad. Fue gracias a su gran insistencia, ya que no dudó en la veracidad de mi relato, que hoy estoy aquí. Y bueno, por amor uno hace cualquier cosa. Lo que quiero contar me pasó hace más o menos 10 años, cuando me contrataron para abrir una carretera que iba del Estado de México a Michoacán, rodeando la sierra llamada Chincua. Yo soy originario de Oaxaca, pero mis padres se mudaron al estado prácticamente desde que nací. Si alguno de ustedes es oaxaqueño, sabe que en los pueblos se tiene mucho respeto y creencia en las presencias invisibles, las cuales de alguna manera van tejiendo los destinos y la suerte. En esa ocasión estaba algo cansado, pues me exigían que terminara en muy poco tiempo, y la carretera se iba a abrir de la nada entre los cerros. Y cuando digo de la nada, me refiero a que no se trataba de una carretera transitada, pero sí de una sin pavimentar. Como me ha pasado en otros lugares, hicimos el trazo desde cero, y debíamos acortar la distancia entre estos dos estados. Mientras supervisaba la obra, ocurrió algo que me llamó la atención. Los muchachos que trabajaban conmigo me avisaron que habían encontrado algo, y entonces fui con ellos para revisar, y nos dimos cuenta de que se trataba de la entrada de una mina. Y es que, en la antigüedad, habían muchos pueblos en México que se dedicaban a esta actividad durante la época del Porfiriato, y un poco antes, cuando se les dio permiso a las empresas extranjeras de venir a explotar todos estos minerales. Quien estaba trabajando hombro a hombro conmigo en esa ocasión era un hombre llamado Pedro, quien tenía mucho colmillo en la construcción de carreteras. En aquel momento yo pensé que lo mejor era dar aviso a la Secretaría de Economía, que a su vez tiene que pasar la información al Servicio Geológico Mexicano, quien es el encargado de hacer la exploración de la zona, etc. Pero los demás estaban muy pensativos, e incluso molestos, y de hecho fue Pedro el que trató de convencerme de que teníamos que entrar, por lo menos para darnos una idea de la profundidad. Por supuesto que esto me pareció una pésima idea, porque este tipo de estructuras se dañan con el paso del tiempo, y si entrábamos, corríamos el riesgo de que el techo nos cayera encima. Sin embargo, Pedro me siguió insistiendo por un muy largo rato. A veces se encuentran tesoros en estos lugares olvidados. No sé tú, pero para mí es mejor que nos lo quedemos nosotros a que se lo quede el gobierno. Como la mayoría de los muchachos estaban de acuerdo y yo aún no agarraba un buen carácter de mando, acepté, pero eso sí, con la condición de que solo serían unos cuantos metros. Al entrar, lo primero que notamos fue que la mina estaba muy bien acondicionada, es decir, pudo ser una mina que generó mucho capital o que al menos resultaba importante para la gente de la región. Mientras caminábamos, me di cuenta de que había una abertura en una de las paredes de la cueva, apenas lo suficientemente alta para que entrara un hombre. ¿Qué será eso?, pregunté. Hay que ver, a lo mejor aquí hay algo guardado o escondido. Protegiéndonos la cabeza y la cara para poder soportar el aire caliente que salía de ese tramo, logramos introducirnos uno por uno,
y alumbrados por la lámpara vi con horror que habíamos llegado a una especie de túnel paralelo, solamente que este era un poco más hondo. Allí habían bastantes osamentas humanas, cráneos y otros huesos que fácilmente podían ser de unas 10 personas, y doy esta cantidad porque son los cráneos que alcancé a contar en una vista rápida. Debieron haber muerto en un derrumbe. Bueno, eso es lo que creo. Dije de una manera inocente, ya que era obvio que no. Si esos hombres hubieran muerto de esa manera, estarían bajo toneladas de escombros y no estarían a simple vista. Entonces, un muchacho que estaba en la mina con nosotros dijo que eso no era tan extraño, y comenzó a contarnos que las condiciones en las cuales trabajaban los mineros eran tan miserables que muchos morían muy jóvenes a causa del agua contaminada de las minas. Esta causaba cáncer en el estómago, y el polvo de los minerales terminaba por deshacerles los pulmones, causándoles una muerte dolorosa. Pero esos que estaban ahí no habían muerto ni por una ni por otra razón. Entre los capataces se tenía la creencia de que cuando una mina se derrumbaba impidiéndoles el paso en por lo menos 3 ocasiones, eso quería decir que el demonio que habitaba el subsuelo de las minas no los iba a dejar avanzar si no se le ofrecía algún sacrificio. La edad promedio de los hombres contratados para el trabajo de minería rondaba entre los 15 y 18 años. Los necesitaban jóvenes justamente para que pudieran trabajar al menos 10 años. Esto antes de que comenzaran a notarse los síntomas de las enfermedades de los mineros. Por lo general, sacrificaban a los muchachos más jóvenes porque tenían más inocencia en sus cuerpos y en sus espíritus. Así, a base de engaños los llevaban a ese túnel paralelo donde los sacrificaban dándoles golpes en la cabeza o encajándoles el pico de las herramientas de trabajo. Como la mina estaba en proceso de construcción, para los capataces era fácil comunicarle a la familia que su hijo había muerto en un accidente, y como el pago de los servicios era tan bajo, por lo general estos trabajadores quedaban endeudados y otro miembro de la familia tenía la obligación de entrar por él y seguir con el contrato. Para los dueños de las minas, esto era un ganar-ganar. Seguramente estos tuvieron una muerte muy sorpresiva y ni siquiera se dieron cuenta de que habían muerto, y todavía siguen trabajando aquí, como si no hubiera pasado nada, como si el tiempo no pasara. Terminó diciendo este muchacho. Yo quedé muy horrorizado por la historia, sobre todo porque tenía los huesos de esos jóvenes enfrente de mí, y creo que los otros sintieron la misma incomodidad, porque ya no tuvieron ganas de seguir explorando la mina, y uno a uno fuimos saliendo a la superficie. Pedro fue el último que salió, y yo vi que tenía la cara pálida. ¿Qué tienes?, le pregunté. Es el muchacho, el de la historia. ¿Lo viste? Era uno de ellos, uno de los muchachos de las minas. Yo fui el último en salir y cuando ya estaba fuera del túnel de los sacrificios, lo vi parado a un lado mirando cómo íbamos saliendo por acá. Entonces le dije que se apurara para irme detrás de él y cuidarle la espalda. Pero el muchacho me dijo: No, señor. Yo me quedo. Aquí todavía no termina mi turno. Pedro dijo que lo miró esperando a que el comentario fuera una broma, por la misma historia que acabábamos de escuchar. Pero no. Él se molestó y caminó hacia la entrada para salir, pero antes quiso voltear para ver que el muchacho lo estuviera siguiendo. Sin embargo, lo que vio lo dejó así como lo encontré, pálido y sudando frío. El chico lo estaba mirando desde la abertura de la pared y después se fue desvaneciendo como niebla, hasta que finalmente desapareció. Las palabras que Pedro usó en ese momento mientras me contaba su relato fueron las siguientes: ingeniero, él prácticamente se desintegró ante mí. Los demás que entraron a la mina también se asustaron, e incluso algunos hasta vomitaron al escuchar el relato de Pedro, y sobre todo al saber el secreto de la mina. Esta tétrica experiencia que les voy a contar tuvo lugar allá por la década de los años 80. En aquella época, el Hospital General de Tijuana, conocido como Hospital General Miguel Alemán, aún estaba en funcionamiento.
Este estaba ubicado en la zona donde actualmente se encuentra la plaza campestre en el Boulevard de Agua Caliente. Sin embargo, su tiempo de servicio ya estaba llegando a su fin, ya que pronto sería reemplazado por el nuevo Hospital General 1 de Tijuana. Yo entré a trabajar a este nuevo hospital un año antes de que abriera sus puertas al público. Ingresé como técnico en electrónica y telefonía. Su servidor, junto a otras personas de otros departamentos, teníamos la tarea de llevar a cabo la implementación de equipos y hacer las adecuaciones necesarias para que el hospital pudiera entrar en servicio. Después de todo este año de trabajo se llegó el gran día. El nuevo Hospital General Regional 1 de Tijuana fue inaugurado y todos los pacientes del antiguo Hospital General Miguel Alemán fueron trasladados a las nuevas instalaciones. Todo aquello era muy gratificante. El trabajo por fin estaba hecho y todo funcionaba correctamente. Se tenía pensado que una vez abandonado el antiguo hospital, este sería demolido de inmediato, pero había un pequeño detalle. Su sala de rayos X era relativamente nueva. No tenía mucho de haber sido modernizada y los equipos estaban en óptimas condiciones. Estas máquinas tienen un costo muy alto y sería un completo desacierto dejar que todo eso se perdiera, por lo que se buscó una manera de aprovechar estos equipos en otro sitio y pronto se encontró la solución perfecta. Resulta que por aquella época existía el centro de salud llamado Número 1, ubicado enfrente de la estación de bomberos de la calle 8 en Tijuana. De hecho, hoy en día ese hospital aún continúa en servicio, solo que ya ha sido renovado y actualizado desde entonces, pero en aquellos días este centro consistía en viejas construcciones de madera que eran parte de lo que quedaba del hospital militar inaugurado por allá de los años 20. Entre estas construcciones se encontraba una sala de rayos X, la cual fue instalada en los años 40, pero que para los años 80 ya se consideraba bastante obsoleta y no cumplía con los avances tecnológicos. Fue así que bajo las instrucciones de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, se tomó la decisión de reemplazar la sala de rayos X del centro de salud por la que tenía el antiguo Hospital General Miguel Alemán. Esto debía hacerse lo antes posible, antes de que ésta se deteriorara por el abandono y por supuesto antes de que dicho hospital fuera demolido. El jefe de mantenimiento del nuevo hospital organizó un equipo que consistía en un ingeniero en rayos X, un técnico electricista, 2 ayudantes generales y yo. Toda la operación y el equipo estaría a cargo del ingeniero de rayos X. Dado que la sala era bastante grande y compleja, estimábamos que nos llevaría alrededor de una semana desmontarla y trasladarla a su nuevo lugar. Y mientras tanto, el electricista se encargaría de adaptar las instalaciones del centro de salud para que éstas pudieran soportar los requisitos de voltaje de 240 voltios que necesitaba la nueva sala. Se llegó el día en el que iniciamos los trabajos y al presentarnos en el antiguo hospital, en la caseta nos encontramos con 2 guardias de seguridad y les solicitamos que nos abrieran el edificio. Durante nuestra conversación, les explicamos el trabajo que estaríamos haciendo durante esta semana y mientras caminábamos hacia las puertas principales del hospital, uno de los guardias se nos acercó y algo nervioso nos dijo: Oigan, tengan mucho cuidado al trabajar allá adentro. No se vayan a quedar a solas en las habitaciones. Si tienen que ir a una zona en específico, vayan acompañados. Nunca solos. No se separen y manténganse siempre juntos. Cualquier cosa ahí nos echan un grito. Mi compañero y yo vamos a estar aquí al pendiente. Nosotros nos volteamos a ver unos a otros, un tanto extrañados por estas indicaciones, pero de igual manera le agradecimos los consejos y entonces continuamos caminando. Apenas habíamos dado unos cuantos pasos cuando de nuevo nos alcanzó y nos dijo: Por cierto, tomen mucho en cuenta la hora y por favor salgan del hospital inmediatamente cuando el sol se comience a ocultar. No se les vaya a ocurrir quedarse a trabajar de noche para terminar más pronto. Nos llamaba mucho la atención las recomendaciones que nos hacía, pero principalmente el tono en el que nos lo decía. Parecía que sabía algo de lo que trataba de advertirnos, y quizá no encontraba la manera de decirlo de forma directa. Sí, no se preocupe, amigo. Nosotros venimos bien preparados y contamos con todo el equipo de seguridad. Tranquilo. No es eso. No me refiero a eso. Entonces,
¿Sucede algo, señor? Sí, bueno, no sé si me lo vayan a creer, pero mi compañero y yo nunca entramos solos al edificio, y menos durante la noche. Ahí adentro asustan y muy feo. Se escuchan ruidos extraños, y luego se escuchan gritos. Se oye que alguien grita como con mucho dolor, o algo así. Nosotros ya hemos entrado a revisar muchas veces, pero nunca encontramos a nadie. La verdad, esto nos causó mucha gracia e incluso nos reímos, ya que no creíamos en nada de eso. Como siempre, uno suele pensar que dicen estas cosas solo para divertirse o para jugar una broma. Seguimos adelante. Le agradecimos aún así por las recomendaciones y entramos al edificio, llevando todas las herramientas necesarias para realizar nuestro trabajo. El edificio contaba con 2 plantas y el equipo de rayos X se encontraba en la planta baja, cerca del área de quirófanos y la sala de urgencias. En un principio no creíamos en las historias de terror del guardia de seguridad. Sin embargo, desde un inicio el ambiente en el lugar sí se sentía frío, sombrío y muy tétrico. Todo estaba impregnado de un olor a medicina y humedad. El hospital parecía escena de una película de miedo. Habían viejos equipos dispersos por todas partes, como camillas, sillas de ruedas, consultorios con mesas desgastadas, cajas llenas de archivos y trípodes todavía con botellas de suero de cristal. Además, la falta de iluminación hacía que el lugar pareciera aún más macabro. Tengo que admitir que aunque hasta este punto no había pasado nada extraño y tampoco es que tuviéramos miedo, la verdad, el lugar sí se veía muy tenebroso. Al subir las rampas del segundo piso nos encontramos con las salas generales que aún conservaban sus camas. Parecía que el lugar había sido desocupado de un momento a otro, como si algo hubiera obligado a todos a irse, como si no les importara qué cosas dejaran atrás. O bueno, al menos esa sensación transmitía el sitio. Después de explorar un poco para satisfacer nuestra curiosidad, nos dirigimos finalmente a la sala de rayos X para comenzar nuestra labor, y al poco tiempo de empezar a trabajar comenzamos a escuchar pasos que provenían del segundo piso. Estos se oían muy claro. No había lugar a dudas. Era alguien caminando lentamente. En ese momento no pensamos que fuera algo extraño. Creímos que eran los veladores que estaban realizando sus rutinas habituales, así que no le dimos mucha importancia. Pero pasaban las horas, y aquellos ruidos continuaban, y en varios momentos podíamos escuchar claramente el sonido de camas moviéndose, y más pasos por todas partes. Las camas eran muy viejas. Se escuchaba que sus ruedas rechinaban y giraban haciendo mucho ruido, resonando con cierto eco debido a la desolación de los pisos. Instantes después, escuchábamos pasos de alguien corriendo por el pasillo. Eso sí nos sacó de nuestro estado de concentración, ya que esta vez los ruidos fueron más estridentes. Eso ya no parecía ser alguno de los veladores. Preocupados por lo que podría estar sucediendo allá arriba, nos asomamos por la ventana y nos sorprendimos al ver a los 2 guardias afuera junto a una fogata. Estaban calentando su comida. En ese momento, admito sentí un fuerte escalofrío en mi espalda, pues si nosotros estábamos completos y los 2 guardias estaban afuera, entonces alguien más se había adentrado en el hospital, posiblemente para robar o para realizar alguna actividad ilícita. Eso fue lo primero en lo que pensamos, y así decidimos enviar a uno de nuestros ayudantes para informar a los veladores y pedirles que vinieran a revisar y descubrieran lo que estaba ocurriendo. El resto salimos cuidadosos a asomarnos al pasillo, pero este estaba completamente oscuro y callado, y arriba ya no se escuchaba nada. Así que consideramos que lo mejor era esperar a los guardias. Cuando llegaron, ellos no lucían sorprendidos, y lo que ellos nos comentaron hizo que se nos erizaran todos los vellos del cuerpo. ¿Qué les dije? En serio, aquí pasan muchas cosas extrañas. A nosotros también nos ha tocado escuchar que mueven las camillas y las sillas de ruedas. Pero lo que más miedo nos da son los gritos. No sé si ya les tocó, pero se escucha que alguien grita muy feo. Por eso les digo que no se separen.
y no se queden aquí cuando se mete el sol. Si van a estar trabajando aquí, es mejor que me hagan caso. Desde ese momento, y durante los días que estuvimos trabajando en ese lugar, nos enfrentamos a continuos y escalofriantes sucesos. Los espeluznantes sonidos que provenían de esa área eran el constante movimiento de camas que chocaban entre sí. Aquello nos ponía los pelos de punta. Trabajábamos con mucho miedo, pero lo que nos asustaba más era cuando claramente se escuchaba a alguien caminando por el pasillo. Aquellos pasos se acercaban lentamente y se detenían justo afuera del cuarto donde estábamos, como si alguien se percatara de nuestra presencia y se detuviera para observarnos. Lo más escalofriante es que ese cuarto no tenía puerta y lo único que veíamos era la oscuridad que emanaba el pasillo. Y al alumbrar, por supuesto, ahí no había nadie. Cuando esto sucedía, cuando llegaba ese justo momento en el que los pasos se detenían afuera del cuarto, la temperatura en la sala descendía repentinamente, volviéndose increíblemente fría, y todos coincidíamos en sentirnos observados. De verdad se sentía que alguien nos vigilaba desde allá afuera, y lo peor es que a ese pasillo no llegaba la luz natural. No importaba que afuera estuviera soleado. La oscuridad del lugar era realmente espesa. Pero bueno, a pesar de todos estos fenómenos, resistimos durante 6 días, y justo cuando creíamos que por fin todo había terminado, el último día sucedió lo que consideramos fue lo más fuerte y aterrador. Todos nosotros estábamos concentrados terminando de desmontar uno de los equipos, ya que se nos había hecho tarde. La noche ya nos había alcanzado, y el tiempo lo teníamos encima, pues nuestros superiores esperaban a que el trabajo estuviera terminado para entonces. Y honestamente nosotros no queríamos volver un día más. Solo queríamos terminar, por lo que confiados en que no viviríamos más sustos de los que ya habíamos experimentado durante toda esa semana, nos aventuramos a trabajar de noche. Pero en cierto momento escuchamos un lamento muy largo y agonizante. Haber captado eso con nuestros propios oídos nos erizó todos los vellos y nos puso la piel chinita. En cuanto vimos a los guardias de seguridad, les preguntamos si ellos también habían escuchado eso, y nos dijeron que sí. Nos comentaron que esos lamentos siempre procedían de la parte trasera del edificio, donde solía estar el manicomio, y nos recomendaron que no teníamos que seguir trabajando ahí una vez que el sol cayera. Nos dijeron que era mejor que nos fuéramos, pero ya faltaba poco, y dándonos ánimos con la idea de que ya casi terminábamos, optamos por quedarnos. Recuerdo que estábamos todos juntos en aquella sala, nerviosos y volteando de un lado a otro, pues los sonidos de objetos moviéndose por sí solos, los pasos de alguien invisible acercándose a nosotros, resonaban todavía más seguido que durante el día. No cabe duda que los veladores tenían razón. En ese lugar, los fenómenos eran todavía más intensos durante la noche. Cuando terminamos nuestros pendientes, no perdimos más tiempo y nos encaminamos en grupo hacia el pasillo ya listos para salir con todo el equipo, herramientas y demás cosas. Pero fue justo en ese momento que delante de nosotros vimos pasar una silla de ruedas, andando sola como si llevara a un paciente hacia un lugar. Nuevamente la temperatura descendió drásticamente y salimos de ahí lo más rápido que nos fue posible, completamente aterrados. Afortunadamente, ese fue nuestro último susto y nuestro último día ahí, ya que al terminar nuestros trabajos, el edificio se cerró definitivamente, permitiendo que las almas de los pacientes fallecidos a lo largo de todos los años en el que el hospital estuvo en servicio siguieran deambulando, posiblemente por toda la eternidad. Mi nombre es Edgar. Tengo 35 años actualmente, pero hoy quiero contarles una anécdota que me ocurrió cuando tenía 23 y era repartidor de un restaurante de pizza aquí en Tijuana. Esa pizzería cerraba hasta la 1 de la mañana, pues estaba cerca de la zona de bares y centros nocturnos de la ciudad,
y aprovechaban que muchos jóvenes iban a cenar ahí después de la fiesta. Yo no tenía problemas con eso. De hecho, me gustaba conducir en la moto por la madrugada, cuando todo estaba más tranquilo, y aunque eran pocos, se habían pedidos a esas horas de la noche. Y aquí es donde comienza esta macabra experiencia. Una noche, eran exactamente las 12 de la mañana cuando entró una llamada. Yo estaba en el mostrador platicando con mi compañero, quien atendía la caja registradora y tomaba los pedidos. Él atendió la llamada y me dijo que tenía trabajo. La pizza salió casi de inmediato y yo me fui a entregarla. Conduje como por 15 minutos hasta que llegué a aquella casa, pero al llegar yo pensé que me había equivocado de domicilio, pues la casa se veía muy descuidada y oscura, como si estuviera abandonada. Volví a confirmar el número con el que me habían anotado, y en efecto, esa era la casa, pero no parecía que hubiera nadie ahí adentro. Me bajé de la moto y tomé la pizza. Recuerdo que había una cochera larga y oscura, pero no tenía portón. Podías entrar como si nada hasta el fondo, en donde estaba la puerta principal, pero sinceramente me daba algo de miedo hacerlo, pues en verdad el lugar estaba bastante oscuro. Caminé unos cuantos pasos hacia adentro sin entrar hasta el fondo de la cochera y grité que la pizza había llegado. Y en eso me respondió una voz masculina desde adentro de la casa y solamente me gritó: Entra. Yo me quedé parado por unos segundos observando el entorno, pues no me daba confianza ir hasta el fondo. Pero entonces aquella voz me volvió a gritar que entrara, pero esta vez con una voz más alta y más gruesa. Apenas iba a comenzar a caminar cuando escuché que una señora me hablaba desde la banqueta. Era una mujer que traía muchos perros de la calle con ella. Se veía algo descuidada, como si fuera una persona en situación de calle, pero parecía estar muy consciente, pues cuando salí para ver qué quería, lo primero que me dijo fue que no entrara a esa casa. Yo le pregunté que habían ordenado una pizza y tenía que ir a entregarla, pero ella me respondió que en esa casa no vivía nadie. Cabe mencionar que esos perros empezaron a ladrar a la casa y unos se alejaban como con miedo. Mientras tanto, la señora me contaba que esa casa estaba deshabitada, que hacía un año que había fallecido el dueño, un señor de 60 años que vivía solo, pero que le gustaban mucho los hombres jóvenes, pues siempre lo veían entrar con uno diferente a su casa, pero tiempo después, él falleció. Yo me quedé atónito, aunque la verdad, en este punto ya no sabía si la mujer estaba bien de sus facultades mentales, pero aún así decidí creer en todas sus palabras, pues sus perros no dejaban de ladrar hacia aquella casa, y ella misma me comentó que a sus perritos no les gustaba pasar por ahí, pues se ponían bastante nerviosos. Yo le comenté que alguien me había contestado desde adentro. Le pregunté que si no estaba habitada ya por un nuevo dueño, pero ella me respondió que observara bien la casa y las condiciones en las que se encontraba. La cochera estaba llena de basura y olía a materia fecal, y después me preguntó con ironía que si creía que alguien iba a vivir en ese lugar. Yo solo me le quedé viendo, pues no sabía qué hacer. Ella me dijo que por mi bien mejor me fuera, pues no había nadie ahí adentro, por lo menos nadie vivo. Después de eso, ella se fue junto con sus perros, y yo decidí también irme. Llegué al local con la pizza. Mi compañero me preguntó que por qué no la había entregado, y yo le conté lo que me había sucedido. Él me dijo que hice bien en no entrar, que la situación estaba muy extraña, aunque él estaba escéptico en que se tratara de algún fantasma. Él más bien estaba con la idea de que tal vez era alguien que quería hacerme daño. Pero en fin, así lo dejamos esa noche. Esa misma semana, un día después de mi día libre, cuando me presenté a trabajar, mi compañero de la caja, lo primero que me dijo fue que el día anterior habían llamado de nuevo desde aquella casa y que otro repartidor había ido a hacer la entrega, pues el gerente se encontraba en el lugar, y a pesar de que él le contó lo que me había pasado a mí, en aquella ocasión obligó al repartidor a ir. Por supuesto le dijo que no entrara, que esperara que la persona saliera por su pedido. El chico tuvo que ir y regresó pálido del miedo. Nos contó que entró hasta el fondo, en donde se encuentra la puerta principal. Tocó varias veces, pero nadie abría, hasta que escuchó la voz de un hombre quien le decía que entrara. Por supuesto que el chico no entró, pero sí se quedó parado tras la puerta.
Cuenta que de repente ésta se abrió, pero estaba todo oscuro y no podía ver absolutamente nada hacia adentro. Sin embargo, en cuestión de segundos sintió que alguien lo jalaba hacia adentro, pero dice que no era una persona, pues no vio ninguna silueta. Nadie estaba ahí. No supo qué fue, pero logró salir corriendo del lugar y regresó al local casi sin hablar. El gerente hizo un reporte a la policía explicándoles lo que había pasado. Los oficiales habían ido esa misma noche, pero evidentemente la casa estaba abandonada. No había nadie allá adentro, ni siquiera habían muebles. Era una simple casa abandonada. Yo sentí demasiado terror al escuchar todo esto, pues no sé qué hubiera pasado si la señora no me hubiera advertido de lo que ocurría en ese lugar y yo hubiera entrado por esa puerta. Después de eso, mi compañero recibía llamadas de aquella casa muy seguido, siempre a las 12 de la noche, y sé que era la voz de un señor quien hablaba ordenando una pizza para el mismo domicilio, y después colgaba. Por supuesto que ya nadie fue a hacerle la entrega, simplemente lo ignorábamos, y así duró varias semanas hasta que por fin paró. No sabemos por qué llamaba a este local, o si también llamaba a otros locales. Tampoco sabíamos desde dónde lo hacía, pues en aquella casa no había nada, ni teléfono, aunque las llamadas venían desde ese domicilio, pues este número estaba registrado en esa casa. Fue algo muy aterrador que en ese entonces me costó mucho tiempo de asimilar, de poder creer que yo lo había vivido, pues nunca me había sucedido nada paranormal ni en mi trabajo, ni en ningún otro lugar. Pero me ocurrió. Por favor, no se confíen en nadie. Nunca. Eso es lo único que les puedo recomendar.